creo que ya tenemos en línea a la enóloga Gabriela Celeste y le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Gabriela? Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, linda, qué gusto saludarte, gracias por estar ahí y prestarte nuevamente a esta charla siempre enriquecedora contigo. Un placer para mí poder comunicarme con todos ustedes. Bueno, muy amable. Gabriela, básicamente me interesa ir desgranando en esta charla dos temas, yendo de lo general a lo particular, aprovechando tu calificada opinión y visión y tu experiencia amplia como titular de la consultora de Eno Roland. Yo vengo haciendo un paneo con distintos actores de la vitivinicultura de distintas áreas de nuestro país sobre cómo viene la característica de esta vendimia que está empezando, algo demorada, en fin, pero que vos nos comentes tu percepción en lo que llevamos de el proceso que va desembocando en esta vendimia que en varios lugares está recién empezando. ¿Cómo la estás viendo vos en las áreas que te toca trabajar y observar? Bueno, en las áreas donde yo estoy trabajando, en general viene bien porque se han hecho tratamientos fitosanitarios que nosotros en Mendoza, en general en la Argentina, no estamos tan acostumbrados a hacerlos. O sea, claro, hacemos los tratamientos preventivos, 3, 4 como mucho, no más que pero eso, claro. Este año había que prever 5, 6 o 7, y en algunos casos 8. Entonces, en los viñedos donde se ha hecho el tratamiento de forma adecuada, esos vienen muy bien porque tienen hojas, están sanos. Lo que sí vienen atrasados, el atraso. Nosotros en el embero, que es en el cambio de color, en ese momento teníamos 30 días de atraso en algunas zonas, en otras zonas un poco menos, pero nunca menos de 15, 20 días. Entonces, con un atraso de, digamos, entre 15 y 30 días en la maduración de la uva, bueno, sabemos que se va a extender el ciclo hasta el mes de abril seguramente, donde muchos cepajes se van a cosechar en ese momento, y esto sí o sí tenemos que llegar con buena sanidad, con las hojas en la planta para que la planta siga madurando. Claro. Entonces, bueno, depende el cristal con que se mire, es como viene la cosecha, porque en este caso, en los clientes nuestros que seguimos y que estamos encima de ellos para que traten, y cuesta un montón, porque la cultura del viñatero mendocino es otra. Claro. Cuesta, pero bueno, estando encima se logra, y bueno, donde están los viñedos sanos vamos a tener unas uvas espectaculares porque al haber sido una primavera fresca, los perfumes que se han desarrollado son fantásticos. Por un lado, esa es una cara de la moneda. La otra cara es de aquel productor donde no tenía los recursos para curar porque el precio de la uva del año anterior no fue suficiente, y bueno, ese productor está en problemas hoy porque la planta está con peronóspora, que es la principal enfermedad que se está desarrollando con esta humedad, con botritis, que empiezan los racimos, y eso es, digamos, es inevitable si no se han hecho los tratamientos fitosanitarios adecuados. Claro, en un año tan húmedo como este, claro. Exactamente, esto nosotros ya lo preveíamos en la primavera, cuando veíamos los pronósticos así a largo plazo que decían la tendencia que iba a ser un año muy lluvioso a causa del Niño y toda esta situación, y bueno, en la mayoría de los clientes nuestros lo hemos previsto así, hemos previsto 6 tratamientos fitosanitarios base, obligatorios, y a ver si hacía falta 1 o 2 más. Y además hay otra cosa que va a marcar el año, y es la gran heterogeneidad que hemos visto en la maduración. Las uvas van a llegar a madurar seguramente en los viñedos que están sanos y bien, tardíamente, pero madurarán, pero es inevitable que en este momento veamos heterogeneidad en la maduración, algunos granos que están más avanzados y algunos que están todavía un poco más verdes, y eso se debe también justamente a que hubo problemas durante la floración, de lluvias, de frío, hubieron distintos fenómenos que hicieron que la floración fuera muy despareja, y también con ello muy desparejo el cuaje y todo el ciclo que siguió después. A medida que avanza el ciclo de la planta, bueno, vamos recuperando un poco esa homogeneidad que tanto ansiamos, pero
al día de hoy todavía no hay una completa homogeneidad, viene despareja la maduración. Ok. Y también vos recién nombrabas uno de los hitos del proceso, que es el cuaje, del Sí. proceso de maduración. Y en el cuaje también ha sido un poco el origen que se da una disminución del orden de más o menos un 20-25% en algunos casos en cuanto a volumen A volumen, a cosechar. exactamente. Tenemos como un relevo natural, Sí, digamos así, sí, sí. donde sobre todo en algunos cepajes en el Malbec se ve mucho más marcado y depende de la zona, o sea, hay zonas más al sur o zonas más al centro de Mendoza, donde ha habido corrimiento y ha habido problemas de cuaje, por lo cual las plantas producen menos y en algunos casos yo me animo a decir que hay un 40% menos de rendimiento, un 40, un Wow, 50% menos, y en otros casos es un 20, un 15, un 20. bien. Entonces es bastante heterogéneo el panorama, mismo en la provincia de Mendoza y San Juan, y es bien diferente a lo que sucede en el norte, en la zona de Salta y Jujuy. La cosecha viene muy Sí. adelantada, me refiero a unos 15 días. Otra situación, otra cosa. Otra situación, y allá no hubieron las lluvias que tuvimos en Mendoza, otro panorama completamente diferente. Yo recuerdo, y vos lo tendrás mucho más presente que yo, el año 98, que fue un hito en su momento, con Sí, mucha menos tecnología, mucho sí, sí, menos herramientas para combatirla respecto de la que vos describís ahora, que fue un año de mucha humedad y fue un año así muy marcado por el exceso de humedad, y pasó algo parecido. En el norte las bodegas de los valles Calchaquí, Cafayate y demás decían, ¿cuál problema? Ningún problema. Nosotros este año tenemos un año buenísimo. Y, exacto. y bueno, es también inherente a la tremenda extensión que tenemos de áreas vitivinícolas y muy abiertas en cuanto a latitud. Exactamente, es así, tal cual, es muy parecido al año 98, ¿Mm? con la sola diferencia que este año nosotros nos encuentra mejor armados en cuanto a productos fitosanitarios, Claro, hay gran desarrollo de productos que tienen una acción diferente, tienen principios activos diferentes que en la época no se usaban, no se claro. conocían, no habían pronósticos meteorológicos a tan largo plazo como hay ahora. Entonces nosotros cuando en la época que estamos comprando los productos fitosanitarios o encargándolos, que es en la primavera, ya nos hacíamos una idea de cómo iba a ser toda la estación estival en cuanto a las lluvias y en cuanto a lo que íbamos a tener que hacer. Respecto de esos productos fitosanitarios, si bien es cierto que este programa va focalizado a compartir con aficionados al mundo del vino y no a profesionales específicos del mundo del vino, eh, un poco como información genérica, Sí. hay algunas fórmulas tradicionales, antiguas, caseras de curado, de tratamiento. ¿Este es un año que se puede paliar con esas metodologías o esos productos fitosanitarios que vos describías requieren productos de más sofisticados? Mira, yo creo que hay que hacer un mix de ambas cosas, porque estos productos de los que yo te hablo son productos sistémicos que vos los colocás en la planta y por más que después llueva, si la planta los absorbió, tuvo el tiempo de absorción necesario, la planta está protegida. Sí. En cambio, los productos tradicionales, que son productos de contacto, Mm, sistémico quiere decir que va por la savia, digamos, por dentro de la planta. Y sí, los productos de contacto son aquellos que protegen a la planta por afuera. Esos productos de contacto, si después de aplicados hay una lluvia, bueno, se lavan en claro, función borrón y de... cuenta nueva. Claro, a veces la lluvia es muy pequeña, no alcanza a lavar la totalidad del producto, pero es cierto que los productos tradicionales, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar muchísimas más dosis. Por ejemplo, Mm, como hacían en Francia en la época, que Francia es una zona de por sí lluviosa, y sí, ellos aplicaban, por ejemplo, cobre para la peronóspora, sulfato de cobre o oxicloruro de cobre, y si llovía en la semana, bueno, la semana siguiente volvían a aplicar. Entonces mm, hacían
un tratamiento por semana prácticamente para tener el cultivo protegido. Protegido, claro. Entonces esa es la parte negativa de los productos, pero el principio activo en sí es muy bueno y el modo de acción también, no, o sea, son muy recomendables. El tema es ese, que por ahí uno sabe que de repente va a llover y no va a tener oportunidad de volver a comprar producto y todo eso, entonces bueno, a veces elige algún otro tipo de producto que tenga un periodo, un poder residual más largo, sobre todo en la época temprana del ciclo, en la época de antes de que esté madurando la uva, en la época de, digamos así, noviembre, diciembre, sí, básicamente. 2 consultas más respecto de curiosidades sobre esto de la vendimia. Sí. ¿Es esperable un año con una cierta tendencia a vinos un poco menos alcohólicos, un poco más marcada la acidez? Es probable, pero hay que tener cuidado con la acidez, porque esa acidez que hoy la encontramos más elevada es una acidez debida al ácido málico. Y el ácido málico es un ácido que se degrada en el vino a través de la fermentación maloláctica. Maloláctica, claro. Entonces, eso es una, ¿cómo decir?, un arma de doble filo. Nosotros sabemos que igualmente, por más que la acidez sea alta, en algún momento quizás tenemos que hacer algún ajuste de acidez, porque va a caer muy estrepitosamente si esa acidez es debida al ácido málico, como estamos viendo en los análisis. Ajá. Entonces, es una acidez alta ahora en la uva, pero en el vino finalmente va a caer mucho. Ok, pero sí, tal vez es esperable, me refiero al tema de hasta dónde se llegue con la maduración y con los tiempos que se va a avanzar en el otoño con el tenor alcohólico. Exactamente, eso yo pienso que de por sí va a ser un año de vinos menos alcohólicos, porque hay un poco menos de sol, hay más días nublados, más frescos, entonces eso hace que la maduración no sea tan estrepitosa y claro, bueno, el grado alcohólico aumente en un ritmo que no es tan vertiginoso como otros años de mucho calor y de mucho sol. Okay. Y la otra pregunta respecto de estos temas que cabe esperar, se habla mucho y se apunta mucho a expresiones del terroir, vinos de terruño, y una vez que se aplique, como este año excepcional, una cantidad de aplicaciones fitosanitarias que son necesarias, preventivas, ¿puede llegar a distorsionar un poco la expresión del terroir en el vino que se obtenga? No, no lo creo, porque son productos que se metabolizan en la planta y finalmente cuando ha pasado su periodo de carencia ya las moléculas no tienen acción y no dejan residuos mayores, o sea, se metabolizan. Ajá. Y después encima con la fermentación también terminan desapareciendo. Uh-huh. Yo pienso que es todos esos metabolitos debido a los productos son menos nocivos que si tuviéramos una podredumbre, otro tipo de problema debido a las enfermedades que pueden sí distorsionar mucho más los aromas propios de la uva de un determinado lugar, porque la botrytis empieza a producir esos aromas un poco a acetona, a vinagre, sí. No digo que sea vinagre exactamente, pero ese tipo de aromas como un poco volátiles que distorsionan más el terruño que estas moléculas que desaparecen después con el mismo metabolismo de la planta. Fantástico, así que optimismo. Y tomando prestado y mencionando el origen, escuché de un sitio muy bueno de unos colegas mendocinos que se llama Estrategias y Mercados, sí. Alguien que vos conocés muchísimo más que yo, que es Michel Roland, sí. Con su espectacular capacidad de síntesis, ese tono de humor, pero dar en el clavo, describiendo con mucha claridad y con un poder de síntesis, insisto, fenomenal. Decía, es como el que va cayendo del piso 20, cuando dice, está en el piso 10, y dice, por ahora todo bien. Vamos a ver cuando lleguemos. Vamos a ver cuando lleguemos. Bueno, tenemos una inquietud y un riesgo que, digamos que se nos pasa todo el susto y toda la especulación,
el día que la uva está dentro de la bodega y empiece el proceso de vinificación. Pero en Exacto. el mientras tanto, con estas menciones de demora y de características húmedas y de prevención, cabe esperar una cosecha a aquellos que lo han podido hacer sanitariamente buena y que se pueden llegar a dar vinos de muy buen nivel, de muy buena calidad. Sí, yo soy optimista. Bueno, he estado caminando viñedos hasta recién y en aquellas variedades tempranas el atraso era enorme, eran 30 días, 25, 20 días, Mm, pero en las variedades de ciclo medio y largo esa brecha se ha ido acortando porque de lo que probé la semana pasada, las uvas que probé, que estaban completamente verdes, mm, en una semana avanzaron muchísimo. claro, Y si siguen con este ritmo así, bueno, quizás el atraso de 30 días va a ser apenas de 10. claro, Entonces, yo soy optimista, o soy optimista por naturaleza, pero igual no veo las cosas tan complicadas en los que han hecho bien las cosas. Aquellos, por ahí paso por viñedos que no sé ni de quiénes son, ni cómo lo han tratado y que no se ven bien. claro. Pero bueno, también hay que ver la situación de cada uno, quizás no. No pudieron, Exactamente, no claro. tuvieron los medios para hacer lo que había que hacer y bueno, en ese caso van a estar complicados Ujú, y sobre todo en un año que va a haber poca uva, entonces va a haber menos debido también a estos temas sanitarios. claro. Bueno, y hablando con optimismo de esos buenos vinos que siempre esperamos en nuestra vitivinicultura y con este proceso que ha sido claramente con sesgo positivo de mejora continua en la calidad de los vinos que se han ido obteniendo los últimos 10, 15 años sobre todo, hay un proyecto personal tuyo que es la otra parte de esta charla que me importa preguntarte y que nos informes, que es Escarlata. Que nos cuentes un poco, algo hablamos en una charla contigo hace un tiempo, pero bueno, Sí. hay ciclos que se siguen renovando y se viene otra oleada de Escarlata. Contanos de este proyecto, de tus vinos, más allá de tu trabajo con distintas bodegas, vos haces una línea tuya. Contanos sobre ese proyecto, cómo Personal. nació, exacto, ese proyecto personal. Cómo nació, qué escarlatas se vienen. Bueno, te cuento un poco. Todo esto nació hace muchos años, en el año 99, cuando yo empecé a trabajar en la consultora Eno Roland. Ujú, Paralelamente se dieron dos cosas, o sea, como que simultáneas y nació Eno Roland, por un lado, y por otro lado nació Escarlata, que fue mi primera producción de vinos ujú, en Malbec, en ese momento, hecho con uvas provenientes de la finca de mi padre. Llegado el caso, tuve que decidir dónde ponía el esfuerzo, porque las dos cosas a la par no podía desarrollarlas, y entonces decidí dedicarme a la consultora y Escarlatas seguía haciendo algunas partiditas así muy pequeñas de un vino simple que no me demandara mucho esfuerzo ni económico ni laboral ni de estar encima, y bueno, saqué varios años los Escarlatas Malbec. Pero a partir del 2006 decidí discontinuarlo porque la marca me gustaba mucho como para sacar productos mucho más valiosos, mucho más cuidados. Entonces dije, bueno, no, vamos a suspenderla hasta que esté preparada para hacer algo así como lo que quiero hacer. Y fue así que en el año 2010 volví a retomar la producción de vinos personales y los crié en barrica, los hice con mucha más tecnología, elegí el viñedo, bueno, empecé a gestarlo y cuando ya tuve algunas partiditas de vinos de distintos varietales, empecé a armar un corte, otro lo dejé solo y hice varietal, o corté 2 o 3 parcelas de Malbec, e hice un Malbec 100% pero de corte. Bueno, empecé a jugar un poco con todo eso y la verdad que me divirtió mucho, me gustó mucho y disfruté mucho de crear, de sí, decir, bueno, hago esto y todos me decían, bueno, pero el año que viene vas a tener la uva de esa parcela donde compraste, donde elegiste. Y yo le decía, bueno, no sé, el año que viene ya veremos. claro. Y así vino el año siguiente, y el año siguiente ya tenía ganas de hacer otra cosa, quería probar con otro cepaje, quería
incursionar en otra zona, y bueno, así fui avanzando y fui haciendo vinos. Entonces, hasta que los embotellé la cosecha 2010 a fines del 2011, y lo guardé. Dije, bueno, cuando esto esté listo saldrá al mercado, veremos. Entonces empecé a diseñar etiquetas, todo, y recién el año pasado sentía que ya estaba listo para salir los escarlatas de la colección 2010, y bueno, fue así que dije, los vamos a presentar en sociedad. Entonces en noviembre del año pasado lo presentamos en sociedad en Buenos Aires para un grupo de periodistas y un grupo de amigos, y este año lo presenté hace unos poquitos días, hace un par de días justamente, aprovechando a Michel Rodin, que me dijo yo te acompaño, y vino a la presentación. Lo presentamos en Mendoza, que bueno, fue muy emotivo porque la reunión la hicimos en la casa del artista plástico Pablo Robelo, donde está su atelier, y en medio de unos cuadros hermosos y unos jardines muy lindos. Entonces la reunión fue una reunión muy íntima, muy cálida, con Michel por supuesto, y lo pasamos muy bien, y pude dar presentación en sociedad de estos vinos. Qué bueno. ¿Y esos vinos que presentaron ya son del 2011? No, los que presenté ahora son los mismos que había presentado en Buenos Aires, 2010. que es la cosecha, la colección 2010. Okay. La colección 2011 recién la voy a sacar a fin de este año. Perfecto. O sea, son vinos que tienen bastante guarda. Por ejemplo, la colección 2013 terminé de embotellar la última botella esta semana, el martes, hace 2 o 3 días. Así que todavía queda un buen tiempo de reposo en botella, que será de no menos de un año, año y medio. Exactamente, sí. Claro. La cosecha 2000, la que embotellé 2013 va a salir en 2 años. Entonces, para saber aquellos que estén interesados en acceder a estos vinos, los que hoy están disponibles, que considerás que están en su momento como para ser disfrutados, son de la cosecha 2010, de esta colección Escarlata, y recordanos qué opciones son, qué etiquetas son. Tenemos tres vinos de esta colección. Uno es el Escarlata expresivo. Ese se llama expresivo justamente porque es la expresión del varietal Malbec. Ese es un Malbec 100% hecho con las uvas de 3 parcelas diferentes. 2 parcelas de Vistaflores y una parcela de Eugenio Bustos en San Carlos, en la provincia de Mendoza, sí. Después, el segundo es el Escarlata elegido. Ese es un corte digamos más o menos tradicional como los que se hacen en la zona de Mendoza, que es un 50% de Malbec, un 30% de Cabernet Sauvignon y un 20% de Merlot. Entonces tenemos un vino que tiene la mitad de Malbec y la otra mitad es piracina, especias, otros aromas que aporta el Cabernet y el Merlot y que a mí me encantan. Que lo enriquecen, claro. Y bueno, justamente ese se llama elegido porque yo tenía 2 o 3 opciones de corte y no me decidía por ninguna. Un día probaba una, otro día probaba otra y me gustaba, y las 3 que tenía me gustaban. Entonces dije, vamos a hacer una cosa más sencilla, y convoqué a los enólogos que trabajan conmigo. Hicimos una degustación grupal a ciegas y votamos a ver qué nos gustaba más, el corte 1, el corte 2 o el corte 3, y salió elegido el corte 2, que es el Escarlata elegido. Y después está el Escarlata escondido, que es el tercero de la colección esta 2010, y que justamente se llama escondido porque no tiene develados los cepajes en la etiqueta. Es un vino de corte, vamos a decir que básicamente tiene Syrah y Malbec, pero tiene un 30% de otros componentes que soy incapaz de decir exactamente qué tiene, en qué porcentaje, porque ese 30% proviene del vino, de unas barricas donde fui recolectando los restos de vinos que me iban quedando de otros cortes, y que finalmente estaban muy buenos,
y que decidí incluirlos en este corte de Escarlata Escondido. Qué bueno. Entonces, bueno, como no puedo decir con precisión los porcentajes de cada cepa, bueno, es que le pusimos así, Escondido. Escondido. Y la idea, el proyecto es se verá año a año, un poco así. Cada año irás viendo, por ejemplo, y eligiendo. Claro, en el 2011 uno de los componentes es un Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, así de los que me voy acordando. En el 2013 tengo un Pinot Noir, por ejemplo. Ah, mira. A ver, en el 2000, por ejemplo, otro Malbec después del 2013 tengo recién después del 2010, que es el que estoy sacando, tengo recién en el 2013. Es otro Malbec de otra zona, de la zona de Gualtallarí. Y bueno, no todos los años sale Malbec, no todos los años sale Cabernet. Claro. Vamos creando. Gabriela, ha sido muy ilustrativa, como verán, queridos oyentes. Tiene una solvencia técnica impresionante, bien clara, concisa en esa explicación que en algunos casos puede resultar bordeando un poco la aridez. En este caso ha sido muy, muy gráfica, como para entender qué expectativas de cosecha, y aquellos que quieran disfrutar estos vinos se pueden contactar contigo. O ahí, en el caso de Buenos Aires, ¿qué lugares pueden...? En Buenos Aires lo está distribuyendo la gente de Helénica Group, que son quienes distribuyen todos los vinos del Clos de los Siete, así que básicamente donde estén los vinos del Clos de los Siete es donde va a estar Escarlata. Ahí va a estar acompañado de Escarlata. Espectacular. Realmente gracias por toda esta charla ilustrativa, siempre un placer estar en contacto contigo, así que sigan haciendo buenos vinos y que este año desafío no los maltrate. Esperamos, esa es la esperanza que tenemos todos, así que bueno, la esperanza es lo último que se pierde y yo creo que donde hay buen trabajo, donde se ha puesto pasión por lo que hacemos, vamos a tener buenos resultados. Seguro que es así. Gabriela, un beso grande y otra vez, mil gracias por tu gentileza y por esta charla. Muchas gracias a ti por permitir contar un poquito lo que hacemos. Gracias, un cariño. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Ha sido Gabriela Celeste, enóloga, jefa del equipo de la consultora Eno Roland y con un proyecto de vinos de autor exquisito llamado Escarlata.